Establecer una videoconferencia con el licenciado Alejandro Parra, que lo conocemos todos, su aparición en los medios desde hace un tiempo a esta parte, justamente hablando de los sueños, y él que ha escrito libros sobre el tema. Alejandro, buenos días. La pregunta es, ¿qué valor tienen los sueños en las investigaciones que has llevado a cabo? Bueno, los sueños son sumamente valiosos en varios aspectos, sobre todo en el campo de la creatividad, de la espiritualidad y otros aspectos de la vida. Los sueños, de alguna manera, representan una forma, por sí mismos, los sueños son terapéuticos, particularmente para aquellas personas que han pasado por situaciones traumáticas o críticas en su vida, y por lo general alcanzan cierto grado de recurrencia, dependiendo de ciertos factores, a veces que involucran cuestiones de orden hormonales, situaciones estresógenas u otros cambios a lo largo de la vida del individuo. Me imagino, Alejandro, que en tu consultorio nos gustaría saber cuáles son los sueños más recurrentes, qué has investigado, qué es lo que más le teme la gente a través de esos símbolos que son los sueños. En términos generales, los sueños más recurrentes involucran situaciones en las, digamos, el 70% de los sueños, 65-70% de los sueños tienden a ser sueños de angustia, y de ahí que la gran parte de los sueños involucren emociones negativas. En general debemos distinguir lo que es la pesadilla del sueño de angustia. El sueño de angustia es el sueño en el cual la persona puede verse a sí misma o tener una experiencia negativa en un sueño, y la pesadilla no está representada a través de imágenes. Y además aparece como consecuencia de situaciones como, por ejemplo, estados febriles u otras situaciones que afectan la integridad del organismo. En el caso de los sueños de angustia, eventualmente estos sueños pueden convertirse en sueños recurrentes, y allí, bueno, a veces pueden ser incluso objeto de análisis psicoanalítico, o incluso pueden convertirse en objeto de análisis clínico. Claro, Alejandro, ¿y de qué manera interpretar los mensajes que nos dejan los sueños? Justamente tu libro se llama así, Sueños, cómo interpretar sus mensajes. ¿Cómo hacerlo cuando nos levantamos, cuando todavía lo recordamos? ¿De qué forma nos puede ayudar eso en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana? En términos generales, lo que debemos recordar es que ningún diccionario de sueños puede revelar ninguna información confiable, porque en general los sueños no se interpretan por los objetos, sino por la articulación de las diferentes situaciones emocionales y los objetos en general que aparecen en el sueño. O sea, si yo sueño con un zapato, por dar un ejemplo absurdo, eso no significa que voy a recibir un regalo o cosa similar. Lo que uno debe tener siempre presente en el sueño es la manera en que el sueño entra en contexto con las situaciones emocionales. Recordemos que los sueños son predominantemente visoemocionales, o sea, son visuales porque implican justamente todo el área de la corteza prefrontal, las neuronas visuales, y son emocionales porque implican fundamentalmente el sistema límbico. Pero además de esto, una característica importante a la hora de evocar o incubar sueños, que es la técnica mediante la cual tratamos de alguna manera producir un entrenamiento a la hora de evocar sueños y lograr interpretarlos, tiene que ver fundamentalmente con la firme convicción de la persona, minutos antes de irse a dormir, de tratar de recordar el sueño, y a lo largo de una semana, aunque no hay garantía de esto, hay una pequeña posibilidad de que la persona tienda a recordar más sueños en comparación con otros momentos en donde no tiene recuerdo del sueño. Alejandro, el recuerdo del sueño es un recuerdo a muy corto plazo. ¿Qué decís de los sueños premonitorios? ¿Existen? ¿Has tenido situaciones que vinculen a personas con sueños anticipatorios de lo que va a ocurrir luego? En términos generales, los sueños premonitorios ocupan aproximadamente el 30% del escenario onírico en general, ¿no? Dentro de los diferentes tipos de sueños. Los sueños eróticos, por ejemplo, los sueños recurrentes, los sueños de angustia. Los sueños premonitorios ocupan alrededor del 30%. Y en estos casos, en general, las personas pueden tener dos tipos de sueños: los sueños realísticos o simbólicos. Los simbólicos son aquellos en los cuales aparecen representaciones visuales que simbolizan un evento que está por venir. En todo caso, lo que hay que distinguir claramente, y lo que la mayoría de la gente suele confundir,
es lo que llamamos el sueño anticipatorio del sueño premonitorio. Ajá. La característica diferencial básica es que el sueño anticipatorio involucra por lo general un deseo no reconocido de la persona de determinada situación que luego se cumple, Sí. y que no involucra ninguna cuestión paranormal. El sueño premonitorio en general tiene que ver sobre todo con evocar una escena o un símbolo o un elemento, Sí. por ejemplo, conocer personas o situaciones en sueños que uno nunca ha vivido antes, o por lo general un accidente, Sí. o una situación desafortunada que se sueña días o poco tiempo antes de que el evento ocurra. Y por supuesto, la situación tiene que ser absolutamente improbable. De modo tal que esta es la característica más distintiva del sueño premonitorio. Bien. Nosotros en nuestra base de datos tenemos alrededor de 8.000, 8.500 sueños de tipo premonitorios dentro de una base de datos de más de 30.000 sueños Bien. que hemos venido recopilando a través de internet y otras fuentes. Y en general las experiencias premonitorias en sueños tienden a ser vistas como alguna forma a través de la cual la mente tiene la posibilidad de, digamos, servir como un mecanismo de defensa frente a situaciones que pueden afectar la vida de la persona o la de sus semejantes. A Tal veces cual. algunos sueños premonitorios no tienen que ver con la persona en sí mismo, sino con otras personas amadas. Alejandro, muchas gracias por el aporte, y a aquellos que les interese más recomendamos El mundo oculto de los sueños, libro que escribiste en 2009, si no me equivoco, y por allí lo tenés. A la distancia, un abrazo desde Rosario, muchas gracias, Ale. Mucha suerte, Dios. Bueno.